Hola, hola, buenas noches. Mil disculpas por el retraso. En realidad tuvimos unos problemas técnicos bastante raros que normalmente no suelen suceder, pero bueno, estas cosas pasan. Pero bueno, ya estamos con Carla Arce Tors, que ha tenido siempre la gentileza. Yo quiero agradecerle muchísimo, además, la gentileza que ha tenido de conectarse, a pesar de que está en este momento en Chile y hay 2 horas de diferencia. Supongo que es un poco más tarde para ella, pero igual para mí es muy grato que esté esta noche para conversar sobre esos temas que siempre nos apasionan y que además siempre están rodeados de mitos para quienes no conocemos mucho sobre ciencia o la astrofísica, ¿no? Ella es una experta en ese tema y además ella es una divulgadora científica porque en su cuenta de Instagram ella siempre está dando información muy actualizada sobre lo que está pasando en temas de su campo de estudio. Ella es astrofísica, ella estudió física en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ella es peruana, hizo una maestría en España y luego está haciendo su doctorado actualmente en la Universidad de Chile en astrofísica. Así que con ella vamos a conversar, ya está en línea, así que la voy a invitar para que podamos conversar con ella. Hola Carla, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Mar, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, sé lo ocupada que andas en realidad y además estás, como me has comentado hace un momento, con la vacuna, que te ha tocado un poquito. Pero bueno, vamos a conversar un poquito, no creo que nos demoremos mucho. Carla, yo quería empezar esta conversación básicamente con preguntas muy sencillas porque el público en general no tiene conocimiento pleno sobre el universo en general, sobre cómo funcionan los planetas en torno en nuestra galaxia, en fin, y hay que precisar muchas cosas, ¿no? Y yo quería empezar, ¿cuánto conocemos los comunes y corrientes, los seres comunes y corrientes sobre el universo? Pues, ¿te refieres a en la vida cotidiana, la Claro. sociedad, cuánto conoce del universo? Es que, bueno, eso va Ujú, a depender mucho, yo creo, del país, ¿no? ujú, Porque incluso, bueno, del país, de la ciudad, pero yo lo veo más a nivel país porque hay países donde la difusión científica es mucho más activa, es mucho más eh, valorada, ¿no? ujú, Entonces, cierto país como colectivo tiene más conocimiento del universo, de la ciencia en general y más acceso a la información, ¿no? A diferencia de ujú. repente de otros países donde la difusión científica no es tan valorada, no tiene el financiamiento adecuado, o simplemente por más que exista no se le da la importancia, ¿no? Por Claro. temas ya de idiosincrasia de país. Entonces yo creo que eso va a depender mucho de la localidad de la que estemos hablando, ¿no? Y en nuestro Eh, país, Pues en Perú yo creo que en general la ciencia no está muy mm, difundida. Nos falta esta cultura de querer entender lo que sucede, ¿no? No solamente con el universo que nos rodea, sino también los términos científicos en cuanto a medicina, en cuanto a biología, ¿no? Con el tema de la pandemia, por ejemplo, que creo que incluso con la ujú, pandemia sí hubo un poco más de despertó un poco la curiosidad por querer entender los aspectos bioquímicos de lo que sucedía ujú, con esta pandemia, pero ujú, en general, digamos, en el día a día, si es que no hay algo que incentive esa curiosidad, ¿no? Por lo general un problema, ujú, desafortunadamente, yo veo que como sociedad no estamos muy interesados en querer entender la ciencia por el afán del conocimiento. Simplemente ujú. la buscamos cuando la necesitamos. Claro. Y eso puede ser contraproducente, porque la idea es anticiparnos a Ujú, algún problema ayudándonos con la ciencia, ¿no? No tiene claro. ningún sentido acudir a ella cuando el problema ya está sobre la mesa y querer hacer todo ahí sobre la marcha, apuradísimos y no, ¿no? Ujú, Entonces yo pienso que como país nos falta un poco más comprender la importancia de la ciencia como, como una manera de prevenir crisis ujú, futuras, ¿no? Y parte de eso es una muy buena cultura de difusión científica. Y creo que eso ujú. nos falta, ¿Qué es lo que nos ¿no? falta? Así que esperemos que la pandemia nos haya enseñado un poquitito y tal vez estemos más abiertos a querer escuchar, ¿no? Es verdad, y aun cuando hemos tenido tal cantidad de información de todo tipo, ¿no? Incluso información falsa, que nos ha llevado a creer en cualquier cosa, ¿no? Desde agüitas milagrosas que nos podían curar del COVID. Yo recuerdo mucho los inicios, en realidad te podían, desde que te eches mentolatum a la nariz,
¿no? Hasta cosas inverosímiles que en realidad la gente empezó a creer por desconocimiento. Carla, yo quisiera y entrar más al tema que es lo tuyo, en realidad, que es el universo, el estudio del universo, el estudio de la Tierra, de los planetas y las galaxias, en fin, esas cosas que uno solo ve en las películas, ¿no? ¿Por qué solo, en todo caso, esta es una pregunta bastante lega, ¿no? ¿Por qué solo en la Tierra hay vida o es que realmente puede haber vida en otros planetas? Esa es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Pues en el planeta Tierra hay vida porque en este planeta se han desarrollado las condiciones adecuadas para que evolucione la vida como la conocemos, ¿no? Uh-huh. Ahora, si es que existe otro planeta en el universo con condiciones muy similares, Uh-huh. es muy probable que sí. Dada Uh-huh. la cantidad de planetas que existen, de los cuales conocemos un porcentaje chiquitito, ¿no? Conocemos unos 5.000 exoplanetas a la fecha, pero evidentemente hay millones más. Las probabilidades juegan a favor de que exista un Uh-huh. planeta como el nuestro. Uh-huh. Lo que sucede es que aún no lo hemos encontrado. Entonces, Claro. en la ciencia, si no tenemos la evidencia, no podemos confirmar la existencia de algo. Uh-huh. Matemáticamente es muy probable, pero al día de hoy no tenemos la confirmación observacional. Entonces, hasta el momento, oficialmente, no hemos detectado vida en otros lugares que no sea el Claro. planeta Tierra. Y todas esas especulaciones y estas noticias que nos han bombardeado desde siempre, desde que yo tengo uso de razón y he leído cosas sobre este tema, de que hay vida en otros planetas y que nos vienen a visitar y que son los ovnis y que son estos seres extraterrestres que se aparecen de vez en cuando en lugares determinados. Hay gente que hace estudios sobre ese asunto. Entonces, es un tema en realidad que siempre está dando vueltas, ¿no? Y en eso tienes mucha razón, porque si bien es muy probable que exista vida en otros planetas que no conocemos, ¿qué pasa con estas informaciones? Pues ninguno de estos, no sé, esas informaciones que se dan con respecto a esos ovnis o extraterrestres que aparentemente nos han visitado, ninguna de Uh-huh. ellas hasta el día de hoy ha demostrado tener la suficiente validez científica como para tomarla como Uh-huh. cierta. Todo entra dentro del campo de la especulación, Uh-huh. dentro del campo de los rumores, dentro del campo de escuché, me dijeron, yo vi, pero no hay pruebas. Uh-huh. Entonces, en la ciencia, si no tenemos pruebas, si no tenemos evidencia, no podemos tomarlo como cierto, porque si tomáramos esto como cierto, podríamos tomar cualquier cosa como cierta, ¿no? Y ahí entraríamos en un Claro. sinfín de posibilidades. Entonces, hasta el día de hoy, ninguno de estos relatos han demostrado tener validez científica Uh-huh. o pruebas que Uh-huh. son así tajantes. Así que por el momento entra dentro del campo de la especulación y de las creencias. Lo que quiera creer, Sí. pues allá él o ella, pero científicamente no ha sido comprobado. Es verdad, es verdad. Y yo siempre también he cuestionado eso, de que a pesar de hemos avanzado tanto en tecnología que no existe ninguna fotografía, ningún video, ni nada que demuestre realmente fehacientemente que existe, que hayan venido visitantes de otros planetas. Sí, Sí, es muy sí, irónico que, no, iba a agregar que es muy irónico que siempre los videos de los ovnis son súper sí, borrosos, ¿no? Está bien, sí, viendo unos celulares que filman súper bien al día de hoy, exactamente. todos son borrosos. Muy Sí, sí, extraño. es absolutamente extraño. Bueno, muchas de esas fotografías y videos han sido trucados, ¿no? Se ha demostrado que han sido trucados, han sido hechos a propósito para hacer creer a la gente. De vez en cuando siempre estamos hablando de que un asteroide o un objeto extraño va a chocar contra el planeta Tierra y lo va a desaparecer como pasó en la época de los dinosaurios, ¿no es cierto? De hecho, mañana se iba a acabar el mundo. Tú lo comentaste en una de tus transmisiones, lo oí esta mañana, de que mañana se acaba el mundo porque va a chocar un planeta, va a chocar Voy un a sacar el asteroide mundo contra el de nuevo, planeta. De nuevo, sí, lo dijiste, lo de dijiste. nuevo. Bueno, esta es la millonésima vez en que va a pasar. ¿Cuánto desierto hay en todo este asunto? Lo que pasa es que justamente un amigo astrónomo hizo un comentario al respecto ayer, que es, creo que la NASA debería cambiar el término potencialmente peligroso, Ajá. porque cuando uno lo escucha dice peligro, y potencialmente peligroso para la NASA no es peligro, es simplemente, o sea, con que exista un 0,0000001% de probabilidad de impacto ya es potencialmente peligroso, cualquier cosa. Ujú. Entonces, la probabilidad de impacto de un asteroide nunca va a ser cero.
eso no quiere decir que vaya a impactar. Entonces, cuando algunos medios que no son muy serios y que quieren nada más vender titulares, ven este tipo de cosas, tergiversan la información, ¿no? Y ese tipo de información tan llamativa y amarillista es la que más se viraliza. Claro. Pero no es cierto, o sea, hasta la fecha, ninguno de los asteroides detectados tiene probabilidad de impacto realmente seria. Entonces, hasta el momento estamos tranquilos, a salvo en el Claro. planeta. El día que suceda eso, porque por supuesto que no es imposible, pues se avisará y se tomarán los protocolos adecuados, ¿no? Que esperemos no suceda dentro de nuestro tiempo de vida como especie. Pero hasta el día de hoy no hay nada. No hay Es, nada. Y es más, por más que la probabilidad, justo también comenté eso hoy, por más que la sí. probabilidad de impacto de ese asteroide sea excesivamente baja, incluso si impactara, que no va a suceder, pero incluso si impactara, el tamaño que tiene, que es de 13 metros, no es suficiente como para destruir la Tierra, ni siquiera una ciudad. De hecho, ingresaría a la atmósfera terrestre y se desintegraría la gran parte del asteroide. Así que, por donde lo vean, el asteroide es inofensivo. Ni va a impactar, y si impactara porque matemáticamente somos bien piñas, no va a pasar nada malo. Así que No, estamos claro. bien. ¿Qué es realmente un asteroide, Carla? Un asteroide es un cuerpo básicamente rocoso, ¿no? Que se encuentra, hay un gran grupo de asteroides en un cinturón entre los planetas Marte y Júpiter, de donde viene una buena cantidad de ellos, y otros fuera del sistema solar, ¿no? En un cinturón que está en las afueras del sistema solar. Son cuerpos rocosos que pueden tener desde decenas de metros hasta kilómetros. Y Kilómetros. Ajá. los kilométricos, esos sí son apocalípticos. Pero hasta el Ujú. día de hoy no se ha observado ningún asteroide cercano a la Tierra de esas dimensiones, o al menos casi ninguno. Y sin probabilidad de impacto que sea preocupante, ¿no? Sí Así que está estamos comprobado, seguros. sí está comprobado que fue un asteroide que chocó con la Tierra en algún momento de su edad y destruyó toda la vida, que es en la época de los dinosaurios. Sí, Eso sí está sí, probado científicamente. sí. Es posible que hayan chocado asteroides con otros planetas nuestro entorno, en Marte, en Júpiter. ¿Es posible que hayan pasado también? Totalmente. Es totalmente Ujú, posible. Eh, ahora, no tenemos registro de que haya habido, al ujú, menos en el pasado cercano, un impacto tal que haya realmente afectado ya sea la órbita o la forma o la estabilidad del planeta. ujú, Pero de que hay impactos, hay impactos. De hecho, todos los días hay impactos de meteoritos aquí en ujú, la ujú. Tierra, que son chiquititos, ¿no? Claro, Entonces, claro. lo mismo sucede en otros planetas. Entonces, sí, por supuesto. Por supuesto que todos los Ujú, planetas tienen riesgo, pueden sufrir un impacto eventualmente, pero hasta el día de hoy no se ha ujú. observado uno que haya sido significativo. Claro, y no causa ningún impacto, digamos, en el comportamiento de la Tierra. Si no es significativo, no. Tiene No, que ser un claro, asteroide monstruoso. claro, claro. Carla, ¿la Tierra tiene, o como planeta, tiene fecha de caducidad? Sí, sí. ¿Cómo así? Yo creo que más que como planeta que alberga vida, porque Ujú, nosotros como especie, a medida que evolucionamos, bueno, evolucionamos biológicamente, no sé si mentalmente, pero biológicamente al menos sí lo hacemos, tecnológicamente también evolucionamos, ajá, eh, usamos más recursos, ¿no? Y esto provoca que la Tierra eventualmente llegue a grados mayores de entropía, o sea, simplemente ya llega, es un sistema donde el caos, la entropía va aumentando y finalmente no va a sostener, va a ser insostenible, ujú. ¿no? Entonces, y eso es lo que sucede con el tan polémico cambio climático, que sé que hay muchas Exactamente. personas que no creen en el cambio Sí, climático, sí, creen justo que es eso una quería preguntarte. conspiración. Sí. eh, y yo no sé por qué conspiración, ¿por qué? O sea, ¿por qué los científicos querríamos un apocalipsis? Pues no tiene sentido, Claro, ¿no? Si ningún lo estamos sentido. diciendo es porque queremos justamente frenarlo para que la Claro. especie sobreviva. No lo hacemos por diversión.
Ahora, el calentamiento global y el efecto invernadero que está generando las industrias, digamos, que han crecido de manera indiscriminada en el planeta, están generando este efecto, este calentamiento global, ¿no es cierto? Pero también es posible que la Tierra en su, digamos, en su inclinación podría afectar, digamos, por su cercanía con el Sol. No, pero sí es cierto que la Tierra eh, puede atravesar cambios de Ujú, clima durante su ujú, historia como planeta, pero son cambios de clima sutiles. ¿A qué me refiero con sutiles? Que se dan en escalas de cientos de miles de años. De tal claro. manera que la especie en cuestión se va adaptando, porque tiene Ujú, cientos de miles de años de evolución. ¿No? Por eso estamos hablando de que hace muchísimo teníamos mamuts, ahora tenemos elefantes. No hablamos de la evolución de la especie que se adapta a los cambios climáticos del planeta. Pero en ujú, este momento no está pasando esto. En este momento estamos observando cambios de clima en menos de 200 años. O sea, estamos observando un cambio de clima aceleradísimo. ujú, Y bajo ese contexto, como especie, no nos podemos adaptar. No nos vamos a poder adaptar en tan poco tiempo a que haya cada vez más radiación ultravioleta ingresando a la atmósfera, a que ujú, la temperatura aumente tanto y que genere cada vez más desastres naturales, ¿no? ujú. Tornados, tormentas, deshielos, ¿no? Incendios forestales. Entonces, todo está yéndose a un ritmo desbocado y ese es el gran problema. Ujú. ¿Y cuál sería el principal peligro para la humanidad en este proceso tan acelerado el que estamos viviendo? Extinguirnos. No, yo sé, pero Extinguirnos. ¿de qué manera? O sea, ¿por inundaciones? ¿Por qué tipo de cosas podrían pasar? Pues para empezar, sí, efectivamente los desastres naturales se vuelven más frecuentes. Incontrolables. Frecuentes y potentes, diría yo. Ujú, Ahora, ujú, ya queda en nosotros como especie buscar una manera de controlarlos, pero aún así la temperatura sigue en aumento y esto va a generar ujú, cambios cada vez más drásticos. Y nosotros como seres que hemos evolucionado de cierta manera para aguantar ciertas condiciones, va a llegar un momento en donde vamos a vivir en un planeta que no vamos a poder aguantar, porque no estamos ujú. hechos biológicamente para esas Sí, condiciones a claro. las que estamos Ujú, viendo. Entonces, poco a poco, complicado que evolucionemos en pocas décadas a adaptarnos a un nuevo contexto. Así que lo más probable es que simplemente como especie nos ujú, podemos extinguir, ¿no? Y sobrevivirán claro, aquellas especies que son mucho más fuertes, ¿no? Que probablemente sean los del reino animal o el vegetal claro, incluso. claro. Vamos un poco más ya hacia el espacio, Carla, para ir ya encaminando la conversación. Durante la década del 70 hubo una carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia y todos se peleaban por llegar a la Luna, ¿no? Como el gran descubrimiento que se podría hacer. Incluso sobre eso también hay muchos mitos, muchas noticias que nunca fueron ciertas y otras que sí lo fueron. ¿Para qué sirvió realmente eso? Porque finalmente se invirtieron millones de dólares en esta carrera espacial que sirvió solo para poner una bandera de un país que llegó primero. O sea, ¿para qué sirvió realmente? La, Nuestro afán de querer salir al espacio y conocer otros mundos, como le llamamos, ¿no? Ya sea la Luna, ya sea Marte, Ujú, que es como que lo que las personas tienen ahorita en mente para las siguientes décadas. Eh, Efectivamente, no es que tengamos un beneficio inmediato, o sea, no es que vamos a ir a la ujú, Luna y vamos a tener un beneficio inmediato práctico, sino que es más por un tema de probar tecnología y ver ujú, la manera de eventualmente expandirnos como especie. ¿A qué me refiero? A finales de los 60, inicio de los 70, que llegamos a la Luna, efectivamente, Neil Armstrong fue, puso su banderita y ya, ¿no? Pero ujú, como especie ya habíamos logrado algo más. Ya conocíamos otro cuerpo fuera de la Tierra, ya sabíamos que ujú, podíamos llegar a otro cuerpo fuera de la Tierra, trajeron muestras de la Luna para investigarla. Y ahora, en el 2025-26, si es que no se atrasa la fecha, vamos a volver como seres humanos a pisar la Luna. Ahora sí,
con la finalidad de ver la manera de asentar bases en la Luna para investigaciones científicas e incluso para investigaciones astronómicas, ¿no? Se ha hablado de la posibilidad de instalar telescopios en la Luna. Obviamente no va a ser de Mm, aquí a 5 años, hablamos de claro. décadas, 10, 20 años, pero Ujú, ya está la semillita. Y todo esto gracias a que en el 69 fuimos a la Luna. ujú, Entonces, es algo progresivo. Lo que se logra hoy en el ámbito científico puede no parecer relevante, puede parecer ya, ¿y para qué lo hago? Pero en unas décadas más, de todas maneras va a tener repercusión y va a tener una utilidad, que es lo que se busca ujú. siempre con la ciencia, ¿no? La ciencia básica, sobre todo las ciencias exactas, no traen resultados inmediatos, ¿no? Pero generan un conocimiento, generan un Claro. precedente que nos va Ujú, a permitir aplicarlo a futuro. Y ahí sí vamos a ujú, tener resultados prácticos. ujú. La llegada a Marte ya ha empezado a dar también resultados. ¿Qué es lo que se ha conseguido con todas estas sondas que han enviado a Marte? De lo más Conocerlo, relevante, digamos. conocerlo mucho más, entender cómo ha sido su historia geológica, ver si es que tiene alguna conexión con la evolución terrestre. Se piensa con base en las muestras que se han recogido que tal vez Marte en algún momento de su historia pasada pudo albergar agua, pudo albergar Ujú, condiciones mucho más favorables, parecidas a las terrestres, que por motivos que aún se están estudiando, perdió. ¿No? Estas condiciones las perdió por algún motivo. Entonces, eso, o sea, estudiar otros planetas del sistema solar nos permite entender nuestra historia como ujú, planeta y como especie. Y también estamos en la búsqueda de la tan esperada vida en otros lugares, ¿no? Porque ujú, a priori sabemos que Marte no es un planeta hostil para la vida como la ujú, conocemos, de la misma manera Venus, pero aún así puede haber vida como no la conocemos, ¿no? Entonces siempre ujú. es bueno ir a ver qué está pasando, cuáles son las condiciones ahí, qué vamos a encontrar, ¿no? Así que de Sí. todas maneras me parece algo muy útil y muy interesante, ¿no? Como especie querer entender nuestro vecindario, ¿no? Y conocer un poquito de lo que hay alrededor nuestro. Cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, empezaron, por supuesto, los bloqueos, empezaron los problemas a nivel económico, las sanciones, en fin. Y una de las cosas que se deslizó en una noticia fue que Rusia iba a dejar de participar, creo, en la Estación Espacial Internacional, ¿no es cierto? O sea, que no sé, no tengo el dato exacto, pero iba a haber una suerte de que iban a abandonar la estación espacial y que iban a dejarlo todo, digamos, a la deriva. ¿Cuánto de cierto fue esto y de qué sirve y para qué nos está sirviendo la Estación Internacional Espacial? La estación espacial es un laboratorio, básicamente, Ujú, en donde se hacen experimentos de física, química, biología, medicina, ujú, en condiciones de microgravedad. Es decir, en ujú, condiciones donde la gravedad es tan baja que podemos experimentar otro tipo de reacciones, ¿no? Incluso a ujú, nivel médico, lo cual es interesante. Entonces, es básicamente un laboratorio en órbita. Ahora, Rusia, la estación espacial es un proyecto de varios países, entre ellos ujú, estaba Rusia, hasta el día de hoy entiendo que se han desligado, no sé si lo han reconsiderado, pero hasta donde ujú, dijeron se querían desligar. ujú, Pues si se desligan, se desligarán, tendrán que delegar las funciones que les correspondían a otra institución, ¿no? O a la misma NASA o qué sé yo. Pero sí, fue un poco más mediático el tema de amenazar, ¿no? Porque ujú, amenazaron con varias cosas, pero no es así de sencillo que si ellos quieren la estación se cae, tampoco es así de ujú, fácil, ¿no? Y por supuesto que las otras entidades que manejan la estación no lo van a permitir, ¿no? ujú, Entonces será más un tema de envalentonarse y amenazar, pero o sea, de que pueden retirarse, se pueden retirar y de que ujú, oficialmente el jefe de Roscosmos, la agencia espacial rusa, lo ujú, dijo, y hasta el día de hoy no he escuchado que ujú, se haya retractado. Entonces, hasta el día de hoy sí, se han retirado, pero no es que la estación va a morir ni nada. Ahora, ujú. sí tiene una fecha de caducidad que va a ser pronto, en unos años más. Pero eso es porque ya hay que renovarla, pero no es porque Rusia se haya retirado, ¿no? Igual la iban a Ok. renovar eventualmente. Claro, renovar significa que ampliarla, hacer nuevos laboratorios. ¿Qué es lo que finalmente se ha conseguido hasta ahora con esos laboratorios? De importante, Pues ¿no? se han conseguido estudiar varios procesos fisiológicos en astronautas, ¿no? Que ayudan Ujú,
a terapias médicas terrestres. No puedo darte el detalle porque no es mi campo, pero Ujú, entiendo que ha ayudado mucho en temas médicos, también en temas de entender cómo evolucionaría la vida como la conocemos o cómo se comporta la vida como la conocemos en estas condiciones de microgravedad, ¿no? Se hacen ujú, estudios, por ejemplo, de botánica, ¿no? Se busca, no sé, crecer alimentos plantaciones en la estación espacial para ver cómo podríamos hacer en el caso de que quisiéramos viajar, por ejemplo, a Marte o a la Luna y pasar temporadas ahí, ujú, si podríamos crecer o plantar nuestro propio alimento ujú, en condiciones como esas, ¿no? Entonces, se han logrado avances en ese sentido, ¿no? Poder entender cómo funcionaría y cómo funciona, ¿no? ujú, Y con el tema de renovar, entiendo que no es que la estación la van a remodelar, sino que simplemente ya va de orbitar, va a volver a ujú, Tierra y van a mandar nuevas estaciones, ¿no? Que ahora, según lo que he leído, van a pertenecer al ámbito privado, ya no al ámbito público, por ejemplo, NASA o la ujú. Estación de la Agencia Europea o Roscosmos, sino que ya ahora están entrando más empresas como SpaceX y todas esas Ujú, empresas ujú. manejadas por los famosos magnates, ¿no? Entonces, Sí, ahora va a ser así el tema, creo. claro, sí. Bueno, supongo que van a ser viajes espaciales y, digamos, para que el público pueda viajar, en fin, ¿no? Creo que hay algo de eso también que se está trabajando. Sí lo propusieron. Sí, lo propusieron en algún momento, ¿verdad? Sí, es verdad. Sí, pero ahí hay un pequeño debate porque los viajes espaciales contaminan mucho. Por eso es que Ujú, también no se envía indiscriminadamente a astronautas todo el tiempo al espacio, porque lanzar un cohete genera bastante contaminación, entonces hay que regularlo. Pero imagínate una empresa o varias empresas de turismo espacial que tengan lanzamientos todos los días a cada hora. ujú. Y justo de eso te quería preguntar, porque ¿qué pasa con toda esa basura espacial, no? Porque se genera mucha chatarra, imagino, restos de los cohetes que se envían, en fin, no lo sé qué cosas más habrá, pero ¿qué pasa con todo eso? ¿Se queda flotando allí? Hay bastante basura espacial que ha quedado ahí flotando, Ujú, restos de satélites que dejaron de funcionar, pequeñas sondas, ¿no? ujú, Despojos de los mismos cohetes que se lanzan y que se separan luego ujú, de atravesar la atmósfera y esa basura muchas veces no regresa a Tierra, sino que se queda orbitando, ¿no? Y eso no solamente genera basura, contaminación espacial, está feo, sino que también cuando los astronautas salen a misiones, hay cada vez más riesgo de impacto. O cuando ujú, mandas un nuevo satélite, hay cada vez más riesgo de impacto, ¿no? Por eso también se critica mucho el tema de estas megaflotas que ahora quieren lanzar como Amazon o como SpaceX, Starlink, ujú, ¿no? ujú, Flotas de ujú, miles, decenas de miles de satélites, ¿no? Ahora, claro, tienen planes de orbitación, pero estamos hablando todavía de orbitaciones en décadas, ¿no? ujú, Entonces, generan basura, en términos astronómicos, nos nublan la ujú. visibilidad. Yo me acuerdo que una vez hablé de esto y la gente me decía, ya, ¿y a quién le importa ver estrellitas? Yo quiero internet. No es así de fácil, porque número uno, no vemos estrellitas nada más. Muchas de las observaciones de objetos cercanos a la Tierra, o sea, asteroides, se hacen desde acá, de hecho se hacen desde acá, Ujú, desde la Tierra, y si tenemos la ujú, visión nublada, dime cómo vamos a prevenir de un asteroide, declarar un asteroide realmente peligroso, ¿no? Número ujú. uno. Y número dos, eso de que Internet gratis para todos es una utopía. Sí lo venden, pero no es la realidad. No, Así que claro. todo es marketing el día de hoy, ¿no? Todo es Sí. marketing. Ya para ir terminando, Carla, ¿qué es lo más emocionante que has experimentado al ver desde un telescopio desde la Tierra? Yo me acuerdo antes de entrar a estudiar física, siquiera en la Ujú, católica, la primera vez que vi por un telescopio óptico casero ujú, y vi un planeta, me acuerdo que vi Júpiter. Me ujú. pareció, mi corazón estaba a mil, porque una cosa es que me pareció increíble, o sea, una cosa es verlo en la televisión, en los libros, en las Ujú, fotos, ¿no? ujú, Y saber que hay un planeta ahí, pero verlo con tus propios ojos y decir, estoy viendo directamente un planeta, es como que, wow, a mí, de verdad que me pareció increíble, o sea,
Ahora, claro, ahora como astrónoma ya profesional, veo cosas mucho más lejanas, mucho más complejas, pero ¿Qué has esa visto? experiencia, bueno, o sea, nada así místico. Si No, hablamos no, de, claro. por ejemplo, no sé, estudio cómo se comportan los campos magnéticos en las regiones donde se forman las Ujú, estrellas, cómo se forman nuevos planetas, ¿no? ¿Qué sucede en estas ujú, regiones donde se forman nuevos planetas? ¿Qué ujú, sucede con las estrellas que más calientes eh, emiten toda esta radiación en el polvo de las nebulosas, y esas nebulosas ujú. emiten más radiación y brillan, o sea, esas cosas que son así ya más procesos físicos son muy Claro, más bonitas, complejos. pero, pero claro, es más trabajo, más, pero esa Ujú. vez que vi por primera vez un planeta con mis propios ojos, fue ya no ya, o sea, la mejor experiencia de mi vida. Ya, y esta es la última, Carla. ¿El Perú está haciendo algo en temas espaciales? ¿Hay alguna agencia espacial que está trabajando, aunque sea a nivel, digamos, muy primario? El Estado maneja CONIDA, que es la Ujú, Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial. Entiendo que ellos ven temas más aeroespaciales, de desarrollo ujú, satelital y estos temas. Se envió el satélite PeruSat, ¿sí? No, Perú, sí, ujú. PeruSat se llamaba, ¿no? Pero Ajá, también hay Perusat, sí. universidades. Hay universidades que tienen instituciones, por ejemplo, mi universidad, la Católica, tiene el Instituto de Radioastronomía, que de hecho ellos Ujú. enviaron y yo estaba ahí trabajando cuando esto sucedió, el PUCSAT, que fue oficialmente el primer satélite Sí, peruano cierto, enviado. cierto, cierto. Este, ajá. Entonces, pero esos son temas, y bueno, también creo que estuvo a las peruanas, que también envió un satélite, pero bueno, ese fue un satélite más adquirido, más que construido en la Ujú. universidad. Pero bueno, el tema es que hay universidades que se encargan de temas aeroespaciales. En temas de astronomía, también hay universidades como por ejemplo la San Marcos, la UNI, la Católica, la ABAT del Cusco, Ujú, que quieren desarrollar temas de astronomía. No hay la carrera profesional como tal, ujú, desafortunadamente ujú, todavía, pero hay cursos, hay grupos de astronomía donde se hacen charlas, donde se intentan hacer actividades de difusión. Así que bueno, esperemos que eventualmente se pueda abrir la carrera de astronomía en el país, ¿no? Porque yo he conocido a un montón de jóvenes que les encantaría empezar con esa carrera, ¿no? A mí me hubiera gustado, ujú. también yo empecé con física, Claro, que no estuvo mal, pero si hubiera empezado con claro. astronomía o astrofísica de frente hubiera sido mucho mejor. Este, entonces esperemos, ¿no? Que la nueva generación de astrónomos peruanos que estamos saliendo ya al mundo podamos volver al Perú para instaurar esa carrera de una vez, ¿no? Pero para eso necesitamos el apoyo de los Sí, es verdad. encargados. Así que, pues sí, vamos a ver. Igual, allá afuera hay un mundo fascinante que no conocemos del todo, ¿no? Y que definitivamente es objeto de estudio para saber más, como tú dices, y conocer más en nuestro entorno, ¿no? Hay muchos comentarios en realidad, pero sobre cosas que ya has comentado, ¿sabes? Sobre cosas que has dicho. Quienes quieran escuchar esta conversación va a estar en YouTube, de modo que ahí lo pueden escuchar. Carla, muchísimas gracias por tus conocimientos, por tu tiempo, por soportar estas preguntas a veces tontas, pero que creo que mucha gente quiere saber de qué se trata, ¿no? Cómo funciona, de qué se trata todo este asunto del universo que a veces resulta tan extraño. No, gracias a ti por haberme invitado y por favor, no hay ninguna pregunta tonta, para nada. Tonto es no preguntar. Si uno tiene una duda, Cierto, tiene que cierto. preguntar para despejar esa duda. Así que Sí, sí, es muchas gracias por verdad. la invitación. Yo más que contenta de Sí. haber estado aquí. Gracias, Carla. Nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Bueno, muchas gracias nuevamente a Carla por haber tenido el tiempo de conversar con nosotros. De verdad que estoy muy contento de nos has suelto muchas preguntas, algunas muy simples, otras un poco más complejas, pero ella sabe muchísimo de eso. Yo les recomiendo que la sigan en Instagram, tiene una cuenta en Instagram que se llama @astrocarla y ahí ella, porque ella es divulgadora científica, aunque en un momento ha confesado que tiene pánico escénico, pero parece que no, ya domina muy bien las cámaras. Además que conoce tanto que, en fin, es un placer escucharla. Síganla en Instagram, ella siempre tiene novedades, siempre está al tanto de los últimos descubrimientos científicos y además lo cuenta de una manera tan sencilla que uno lo entiende fácilmente. Así que síganla en Instagram, que de verdad vale la pena.
Y bueno, hoy estoy en Arequipa, no estoy en Lima como habitualmente pasa. Los quería invitar para este sábado a las 5 de la tarde. Voy a estar presentando el libro de Santiago Roncagliolo, Abril Rojo, que es una nueva edición de este libro que él publicó, que le permitió ganar el premio Alfaguara, dicho sea de paso, y que lo lanzó a la fama como escritor, con este extraordinario libro que se llama Abril Rojo, que habla sobre, que es un thriller en realidad policíaco, que habla de un asesino en serie en medio de, de la guerra de Sendero en Ayacucho. El libro es extraordinario realmente y Planeta lo ha reeditado y Santiago ha hecho una revisión del libro y lo ha corregido, aumentado algunas cositas, y de modo que está muy bien. Yo voy a estar con él conversando sobre su libro en librería Crisol de la Avenida Ejército, del Real Plaza, me parece, a las 5 de la tarde, así que quienes quieran estar allí, los invito para conversar un rato. Él va a estar firmando libros también, así que será motivo para verlos. Y luego nos veremos la próxima semana allá en Lima y les estaré comentando más libros y nuevos entrevistados. Gracias por estar ahí. Si les gustó el programa, compártanlo. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.